todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra. Mire, una condición muy importante para nuestro camino. A fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Prácticamente ese verso 1 de Deuteronomio 8 nos dice qué es lo que tenemos que hacer para que se cumpla lo que está en anaranjado. Para que vivamos, pero no vida bios, sino vida zoe, vida de abundancia, llenura de días. Varios patriarcas del Señor dice que murieron ancianos y llenos de días, llenos de vida. ¿Y que hemos ido aprendiendo que tenemos que recuperar? Una de las cosas que tenemos que recuperar es vivir esta vida, pero disfrutarla, refiriéndonos al disfrute. Entonces, ahí viene una pregunta, por ejemplo, ¿verdad? ¿Estoy disfrutando la vida? ¿La estoy disfrutando? Si es sí, pues entonces vamos bien en el camino. Y si es no, entonces hay que ver qué es lo que hay que mejorar, cambiar, corregir, quitar, soltar, porque no todo lo vamos a recuperar. Hay cosas que no va a ser bueno que las recuperemos. Las carnalidades, por ejemplo, la vanidad, el orgullo, eso hay que soltarlo más bien. Y no lo recuperemos, sino bien recuperamos lo bueno, ¿verdad? Lo de Dios. Entonces mire usted lo que dice este versículo 1 de Deuteronomio. Y el Señor nos decía en la profecía, por ejemplo, en la segunda: te recuerdo los planes que tengo para ti, que son planes de bien y no de mal, para un futuro mejor. En la palma de mi mano te sostendré. Esa era la tercera. Prosigue a la meta. Mire, prosigue a la meta. Solo cree en mi palabra. Y hermano, totalmente relacionado con esto de hoy. No es que estoy buscándole, es que eso es lo que tenemos que hacer para avanzar en el camino de la recuperación. Mire este versículo 1, bien descriptivo, y ya va a ver estos otros. Los que te han señalado verán al Dios en quien tú has creído. Porque te viene una multiplicación. Aquí está escrito, hermano. A fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor ya juró que nos la daría. Él ya juró. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces para que conquistemos y poseamos esa tierra? Avanzar en el camino de Dios, avanzar en el camino de la recuperación. Mira el 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído. Se vale recordar. ¿Para qué? Para tener aprendizaje. No recordar los traumas y los pecados y aquello malo y triste y lo de luto. No. Recordar por dónde me ha traído. No sé si usted, yo estoy seguro que sí. Usted se ha puesto a pensar por dónde le ha traído el Señor. Señor, te conocí en aquellos años. Qué lindo el primer amor. Y te empecé a servir. Luego me enfrié. Luego me fui al mundo. Luego fui un pecador siete suelas, peor que lo que era antes de mundano cuando no te conocía. Luego tú me sedujiste y me atrajiste de nuevo. Me reconcilié contigo. Y aquí estoy otra vez perseverando. Y aquí voy. Y Padre, he estado en serias dificultades. Así es el camino, hermano. Ahí está, mire. No hay nada de qué sorprenderse. No hay nada de qué sorprenderse.
Aquí está en Deuteronomio 8, verso 2 también. ¿Te acordás por todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído? Por el desierto durante estos 40 años. Aquí no es que tiene que haber usted pasado 40 años de desierto, no, es una figura. El número 40 es una figura de prueba, ¿verdad? De perfeccionamiento, de preparación. Entonces, ¿para qué nos ha traído el Señor? El Señor, mire, yo por eso le subrayo ahí, mire quién es el que le ha traído. Ahí no dice el diablo, ahí no dice las tinieblas, ahí no dice el destino. Ay, es que son decisiones del destino. Ahí no dice el horóscopo. El Señor. Por eso me gustaba también una de las profecías. No es que me gustaba, sino que diga yo, wow, que dice, en la palma de mi mano te sostendré. Él nos ha traído en la palma de su mano durante estos 40 años por el desierto. ¿Qué quiere decir eso? Él te lleva a ese desierto, pero te cuida. El desierto con el Señor no es para muerte. El desierto, si yo me aparto del Señor, produce muerte. Si no, mire usted la historia del pueblo de Israel. ¿Cuántos salieron de Egipto? 3 millones, 6 millones, 300,000. Lo que yo sé es que solo 2 entraron de los que salieron de Egipto. 2 entraron a la tierra prometida de los que salieron de Egipto. Porque los que entraron en la tierra prometida fueron los que nacieron en el desierto. Y eso ya lo vimos, recuérdese usted. Entonces, Él nos ha traído 40 años por el desierto. ¿Para qué? Para humillarnos. ¿Se ha sentido humillado, hermano? ¿Te has sentido humillada, jovencita, jovencito? ¿Te has sentido menos que otros? Otros se han burlado de ti, otros te han menospreciado, te han visto de menos. Es que en el Señor hay un camino y una fase de humillación para probarnos, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. ¿Cuándo es que se sabe quién es uno, hermano? En la crisis, en la dificultad, en la apretura, cuando nos tienen estirados así como un hule, cuando estiramos la onda para lanzar una piedra. En el horno de fuego, allí es donde se sabe qué hay en nuestro corazón. Y Él lo hizo, el Señor lo hace para saber si guardaría o no sus mandamientos. Entonces, ese desierto no es para matar a los hijos de Dios, no. Ya va a ver usted, es que qué linda la palabra. Verso 3, y te humilló y te dejó tener hambre. A veces hasta en lo literal, aunque siempre no ha fallado, aunque sea una semita, pero siempre se padece hambre, porque de repente uno tiene un guineíto hervido y un poquito de arroz, pero quiere un pedazo de carne, quiere un pollito. Estoy hablando lo sencillo, lo material quizá, pero aquí podemos relacionarlo al hambre espiritual también. ¿Qué sería tener hambre espiritual? Andar sin congregarse, sin recibir ni escuchar palabra, andar vacío. El hambre la sufre allí el espíritu que hay en usted o que hay en nosotros. Sin comer. Porque en otro tiempo andábamos así, vagabundos, bien cambiados, quizá en carro, con casa, vagabundos, espiritualmente hablando, sin comer, con hambre, descarriados, apartados del Señor. Entonces el Señor nos toma para meternos en un proceso de prueba, de desierto. Así que no nos extrañe las pruebas que han venido. ¿Y qué dice el apóstol Pablo de la prueba? Cuando estemos en prueba, dice,
que tengamos sumo gozo. Es que usted ya va a ver por qué dijo Pedro eso. No tiene sentido, pero ya va a ver aquí lo que dice la palabra en Deuteronomio, por lo cual el apóstol Pedro dijo: no, hombre, si cuando el Señor te lleve al desierto, saliste premiado por lo que dice la palabra. Pero cuando la gente de repente ha sido llevada al desierto, muchos mueren. Muchos mueren espiritualmente, otra vez, en su vida de devoción, en su vida de consagración y del Espíritu. Entonces mire y dice: te hizo tener hambre, te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías. Claro, cuando viene el problema del tipo que sea, buscamos de Dios y comencemos a escuchar palabra de Dios, porque tengo cáncer, o porque hay pobreza, o porque hay deudas, porque hay lío matrimonial, la esposa o el esposo quiere divorcio, mis hijos andan perdidos, etcétera. Estoy a punto de quebrar en la empresa que tengo. Entonces, al venir un hambre de esas, busco escuchar la palabra de Dios. Allí nos alimenta el Señor con el maná que no conocíamos, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y comenzamos a entender que la palabra es el alimento espiritual que necesita nuestra alma. Comenzamos a entender que lo terrenal no es lo más importante en la vida, sino lo eterno, lo del cielo, lo espiritual. ¿Por qué? Porque comenzamos a comer ese maná que comió el pueblo de Israel en el desierto. Ellos no habían comido de eso. Allá comían, recuérdese usted que se recordaban. Dicen ellos, ¿verdad? No sé si sea cierto al final lo que decían, que comían pescado y ajos y nabos y todo el asunto en Egipto. Pero el asunto es que no comían maná en Egipto. En el desierto comieron de ese maná caído del cielo. Ahora aplicado a nuestras vidas, a lo espiritual, es la palabra que nos sustenta. Revísese usted. Imagínese usted por ahí por unos 5 segundos de tormento. Imagínese que no tuviera nada de palabra ni aliento de parte de Dios. ¿Qué sería de su vida? ¿Dónde andaríamos? ¿Dónde andaríamos? Vagando, sin rumbo, sin dirección, como dice la canción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos sustenta ahora? La palabra, hermano Leibin. Entonces avanzamos, porque ya va a ver lo que le mencionaba. Estoy pendiente con lo que el apóstol Pedro leyó. Y vamos a pasar de la versión de las Américas a la PDT ahorita. Miren el verso 4 y 5. Dice: tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Porque como ya venimos en la mano del Señor, y el Señor te trajo una cobertura, el Señor te trajo una protección del frío de la noche, y una protección y una ropa, un ropaje, una cobertura, te vistió para el calor del sol también, pero también para cubrir la desnudez con la que llegamos al Señor. Pero también dice: tus pies no se hincharon, o sea, no paramos de caminar por su gracia y su favor. ¿Por qué? Porque estamos en la mano del Señor. Estamos en la mano del Señor. Por eso los fieles no paran de caminar, siempre avanzando, porque hemos decidido, como decía la profecía, mira, buscarlo, creerlo y dar, aun cuando tenemos poco. Porque
De repente somos llevados a procesos, a etapas, como las que estamos viendo ahorita en estos versos de Deuteronomio 8. Pero nuestros pies no se hincharon, sino que Él nos fortaleció. Y yo le voy a decir otra cosa, con esto de la ropa no se desgastó. También, aún en lo físico y en lo material. No sé quién ha ido al desierto de usted, pero a mí me pasó, hermano, que en el desierto, la ropa, hermano, sin comprar ni un par de calcetines más. Es más, hay ropa que despuesito del desierto la vine a estrenar. Sí, porque no la usaba, no la necesitaba. Sin salir y sin trabajo, ¿para qué se va a vestir? Y por otro lado, la ropa siempre en buen estado. O sea, ahí fue desgastándose un poquito, descolorándose tal vez, pero allí estaba la ropa, hermano. O sea, uno en el desierto ve la mano de Dios, ve la mano de Dios. En la escasez, en la estrechez, la dificultad. Y eso es lo que busca el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Porque en el desierto hay maravillas también, hermano. En el desierto toca pelear con fieras, toca pelear contra demonios. No dice la palabra pues que vamos a hollar serpientes y escorpiones. ¿Y dónde vive la serpiente y el escorpión? En los desiertos. Sí, está bien, usted me va a decir que en el árbol, porque hay un tipo de serpiente que solo se mueve en los árboles, pero hay serpientes de desierto también. Hay escorpiones de desiertos también. Entonces, vamos a ver maravillas, vemos maravillas, debemos verlas, debemos haberlas visto en el desierto. Aparte de lo que mencionábamos, ¿recuerda usted? No, pues sí, hoy lo vamos a ver también otra vez, ese versículo. Que en el desierto ocurre un enamoramiento también. Ya me estoy adelantando un poquito al final. O sea, es maravilloso, es hermoso eso, ¿sí o no? Aparte de reprender chamucos y pelear contra esto y contra lo otro, en el desierto, enamorarse del Señor. Ay, hermano. Yo le digo que ese desierto se siente hasta frío, se siente en el desierto cuando uno está enamorado del Señor. El Señor hasta le hace aparecer una palmera y le da una sombra y le sirve una mesa. De repente lo llaman a usted, le dicen, vamos a comer a un restaurante rico, te invito a tal cosa. Fíjate que estaba pensando en ti y tengo esto para ti. Maravillas, pero enamorarse del Señor me gusta más todavía. Verso 5. Recuerda, mire qué importante, y le puse en negrilla esa palabra, recuerda, porque ¿qué ocurre, hermano? Pegándole el sol fuerte del mediodía, la memoria queda achicharrada. Entonces a uno se le olvida con quién va caminando en ese camino. Se le olvida la palabra, se le olvidan las promesas. Hermano, la palabra es para recordar el final de nuestro camino. La palabra es necesario recordar. No olvidemos, no olvidemos. Por eso Pablo decía, no me es gravoso repetiros, porque para ustedes es seguro. Le decía a la iglesia. Entonces recuerda que el Señor tu Dios te está, dice esta PDT, educando a través de ese camino de desierto, de prueba. Te está educando y corrigiendo como un padre a su hijo. Entonces, mire esto, cuando un cristiano es llevado al desierto, es porque te están tratando como hijo. Antes no eras hijo. ¿Qué quiero decir con eso? Hermano, cuando uno viene al Señor, por eso debe haber un parto gemelar en Cristo y en el Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo,
hay una gestación, pero necesitamos un nacer de nuevo. Y para eso también te llevan al desierto. Por eso era necesario que el pueblo de Israel saliera de Egipto para que nacieran de nuevo en el desierto. Por eso los que conquistaron fueron los que nacieron en el desierto. Por supuesto, Josué y Caleb fueron transformados, recibieron el espíritu que había en Moisés. Recuérdese que el Señor le dijo: mira, Moisés, llame a los príncipes de las familias y todo, y los sacerdotes y los principales, tráelos. Y el Señor dice que tomó una porción del espíritu de Moisés y los puso en ellos. Entonces, cuando somos llevados al desierto, ya el Señor nos está tratando como a hijos. Y no es lo mismo que cuando recibimos al Señor al principio de nuestra vida cristiana. ¿Por qué es importante meditar en eso? Porque cuando somos hijos, ¿qué ocurre con los hijos? De bueno, al final, cuando desarrollan y maduran, reciben herencia, reciben gobierno, porque dirigen en la casa, dirigen. Bueno, dejemos eso ahí, que solo es la introducción. Que el Señor tu Dios te esté educando y corrigiendo como un padre a su hijo. Como un padre a su hijo. No se me olvida la vez que compartí, fue la primera vez que me tocó compartir algo con los hermanos en doctrina, no recuerdo si de Cordoritos o intermedia, y me refería a que cuando somos llevados al desierto es porque de todo el batallón te escogen a ti para que vayas a un curso de caibil o de tesón o de montañejo, de lo que sea. Es decir, allá queda la tropa, allá queda el montón, en otras palabras. Lo agarran a usted y con buenas características. No, es que el propósito que tengo para él es ascenderlo a sargento. De todos los reclutas y los soldados, los rasos, no, allá hay 3. Mire, escógeme a este y a este. Van para el desierto. Desert Storm es el curso que tengo para ellos. Desierto. ¿Por qué? Porque a esos soldados rasos los voy a ascender a sargentos cuando terminen ese curso del desierto. Hablándolo en términos ahí militares. Entonces, ve usted, cuando somos llevados al desierto, somos tratados como hijos. Avanzamos. Verso 6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Mire las profecías, cómo nos hablaban. Yo no tengo sombra de variación. Prosigue a la meta. Solo cree en mi palabra. Creamos en el final. El que empezó la buena obra y nos llevó al camino del desierto, la va a terminar. Y el final ya lo vamos a ver. Aquí viene ya en el verso 7. Guardarás pues los mandamientos. ¿Se acuerda que en el verso 1 habló de guardar los mandamientos? En el verso 2 también, para ver si guardábamos los mandamientos, dice ya. El verso 6, mire, es que aquí ese es el asunto. Guardar los mandamientos. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Ponerlos por obra. No es memorizárselos, es ponerlos por obra. Eso es guardar. Poner por obra la palabra. Entonces, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, teniendo temor de Dios. Porque, verso 7, Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes. Y usted continúe leyendo el verso 8, el 9, el 10. El 11, el 12, y empieza a describir esa tierra de abundancia donde el Señor lo quiere meter a usted o lo está metiendo ya. Y ese es el final de ese camino. ¿Para qué nos lleva el desierto? Para meterlo en la abundancia. ¿Para qué lo lleva a la escasez? Para recuperarlo en todo. Recuperación total. Recuperación total. Entonces Él nos lleva
por ese camino y yo meditando pensaba, es importante que como hijos de Dios nosotros entendamos por qué algunas cosas del camino, cómo empezó, y ya va a ver usted mejor avanzo aquí. Pero importante es ver el final también. Entonces, vemos aquí en estos 7, 8, 9 versos de Deuteronomio 8, el modelo de Dios para prosperar a sus hijos, a su pueblo, a sus escogidos, a sus fieles. Y ese modelo fue aplicado a varios hombres de la Biblia, según su llamado, según sus dificultades. Y nosotros vamos a verlo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y miremos uno, por ejemplo, aquí a David. ¿Cuánto falta? ¿Ah? Falta. Salmo 119, 71, mire qué dijo David de su proceso de humillación. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mire, ¿para qué? Él nos lo muestra. Él nos lo muestra. Y él mismo, Salmo 107, en el verso 11, nos muestra también por qué nos meten en el desierto. Él ya dice para qué en el Salmo 119, 71. Pero ¿por qué nos meten en el desierto? Porque fuimos rebeldes a las palabras de Dios y despreciamos el consejo del Altísimo. Mire, a veces uno piensa, ¿verdad? Y uno dice, cuando llega el Señor de repente y llega como que limpio, y no, si yo la verdad no peco, yo no he pecado. Hermano, basta con haber despreciado el consejo de Dios allá cuando andábamos en el mundo moralmente íntegros, según nosotros, pues sin pecado, según nosotros. Con solo no buscar de Dios ya es un tremendo pecado. ¿Qué? Búsquele más. ¿Qué otro pecado hay más grande? O sea, es una altivez y una prepotencia. ¿Por qué? Porque no buscar de Dios es, yo no necesito de ti para ser bueno. Entonces lo que vemos ahí es que es ser buenas personas al concepto de uno. Porque no ir al consejo de Dios, mire lo que dice ahí, ¿ve? Y despreciaron el consejo del Altísimo. Es como, yo no necesito tu sabiduría para ser bueno. Tremendo. Entonces, aquí el salmista nos muestra que para él fue bueno el camino del desierto. ¿Para qué? Eso sí, no quiere decir que, ay Señor, llévame al desierto, llévame al desierto. Y allá en el desierto solo, ay, está caliente la arena y no aprender nada. No, tostado va a salir y de repente ahí queda tendido. Sino en el desierto es para aprender la palabra de Dios. Es para que el corazón se vuelva un corazón de carne, un corazón que se abre a Dios, que se abre a la palabra del Señor. Entonces, mire el verso 12. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. El desierto es un modelo de Dios para prosperar la iglesia. Por eso acá decimos, prosperados por la palabra, es el rema. Prosperados por la palabra, eso es lo que nos va a prosperar. Mire hoy, en un pasaje allí, en Deuteronomio 8, nosotros vemos por qué, cómo empieza el camino, cuál es el transitar y cuál es el final de nuestro camino. Queremos llegar a ese final feliz, como decimos, ¿verdad? Como dicen las películas. Aprendamos los estatutos, aprendamos su palabra y guardémosla poniéndola por obra.
Entonces, este modelo de Dios, el camino del desierto o de humillación, no es para hacer daño ni para destruir. Es para transformarnos y para prosperarnos. David entendió el camino a la recuperación. Él lo entendió. Hermanos, ¿y quién era David? ¿Quién era David? El inicio de David. Era el medio hijo. Era el criado, era el ceniciento. ¿Verdad? Porque no era hijo del papá, solo de la mamá de esa casa. Y a ese le tocaba hacer los quehaceres. Por eso dije ceniciento. Los demás, no, los demás sí, para la academia militar. Oficiales de la armada, preparados, universidad. Que ni le temblaron las piernas a todos después con Goliat, ¿verdad? Entonces, mire usted, este rey, ese jovencito que llegó a ser, mire, rey, cantor, David, llegó a ser patriarca, rey, profeta y sacerdote. Imagínese usted. Y dice él, mire lo que dice: bueno es para mí ser afligido. Ser afligido. Entonces, David entendió el camino a la recuperación. Y él entendió por qué vino la humillación y para qué vino. Lea todo ese Salmo 107 si quiere ampliar este tema y entender más el camino por donde el Señor le ha traído a usted, iglesia amada. Y ese Salmo 107 habla de los redimidos, o sea, de nosotros. De nosotros habla. Amén. Otro, número 2, Job. Job 1:10, usted ya conoce la historia de Job. Dice en el 1:10, y aquí está hablando Satanás, el Señor lo reprenda: ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, los bienes? Mire, triple círculo, triple muro de protección por todos lados. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Aquí está dialogando Satanás con el Señor, porque el Señor tuvo una reunión de sus hijos y Satanás estaba allí. Satanás estaba allí en esa reunión. Entonces, el Señor le pregunta a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, íntegro, apartado del mal, recto, temeroso de Dios? Un hombre, calidad. Y entonces Satanás le responde eso. Y como no, si tú lo has rodeado a él, lo has rodeado a su familia y le has rodeado y guardado sus empresas, que nadie lo puede tocar, por todos lados lo tiene guardado y rodeado. Así nos tiene el Señor, amado hermano. Aquí dice, así nos tiene el Señor. Nos guarda a nosotros, nuestras familias y nuestros bienes. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado. Pero después le viene un trato tremendo, ¿verdad? Pero miremos el verso 12. Entonces el Señor dijo a Satanás, porque Satanás ya después con la pregunta del Señor le empieza a decir piel por piel: quítale todo lo que tienes, a ver si no en tu cara no te maldice, le dice, o murmura contra ti. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor, ¿para qué? Para ir a destruir lo que Job tenía. Para ir a destruir los bienes que dice aquí en el verso 10. Mire, sus posesiones, tenía muchas posesiones y él bendijo el trabajo de sus manos. Entonces el Señor le da permiso de ir a destruir todo eso. He aquí, todo lo que tiene queda en tu poder, le dice a Satanás. Entonces aquí ve usted que el Señor le da permiso a Satanás para venir a
zarandearnos, como el Señor Jesús le dijo a Pedro, que los había pedido para zarandearlos. Y no le dijo que no, sino que le dijo: Pedro, vas para un proceso, te van a zarandear, que no te falte tu fe, Pedro, que no se debilite tu fe. Entonces, qué tremendo, también me fijaba en esto, que es lo primero que el enemigo le toca a Job: sus bienes, y es porque el hombre, como proveedor que es de lo que el hombre más busca poder tener para su familia, porque con eso da seguridad, da provisión, ¿verdad? Porque es una de sus responsabilidades del hombre, ¿verdad? La proveer a su familia, hablando en lo material, ¿verdad? Y también es una de las áreas más atacadas. La primera que el enemigo le tocó a Job, el área de la economía. Porque el hombre es zarandeada y media con cuando le tocan la economía, ¿verdad? Entonces, después, ¿para qué salió Satanás de la presencia del Señor? Empezó a hacer barrida con los bienes de Job. Fue a hacer maldad. Entonces yo miraba eso ahí también, y por eso se lo dejé ahí en amarillo. Salió de la presencia del Señor. Cuando salimos de la presencia del Señor, hermano, solo maldades hacemos, aunque creamos que andamos haciendo las cosas bien. Si salimos de la presencia del Señor, solo maldad, y avanzamos. Mire el capítulo 2 de Job, verso 6. Y el Señor dijo a Satanás, otra vez, otra reunión, vinieron los hijos. He aquí, él está en tu mano. Pero ya habían platicado, y aquí es la respuesta del Señor, otra vez en esa otra plática, y le dice a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Él, ya ahí era Job, pero guarda su vida. Satanás salió otra vez, mire, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Allí, hermano, ya había matado a todos los hijos también. Y de ahí, por último, la salud de él, de Job. Pero todos sabemos ya, y lo vimos el viernes con el apóstol Germán. Y mire usted, el camino final de la recuperación. El final del camino de la recuperación en Job 42:10. Después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que tenía antes. Le devolvió el doble. Pero ¿qué pasó ahí? Mire, ¿se acuerda que le mencionaba la vez pasada de que este es un tiempo de dulzura? No tiene que haber amargura en nosotros. Entonces los amigos de Job le injuriaban y en verdad hablaron injustamente contra Job. Pero mire lo que hizo Job, o lo que tuvo que hacer antes para ser restaurado y prosperado: sacar toda amargura, rencor, división entre sus hermanos o contra sus hermanos y hermanas para ser prosperado. Porque aquí dice, miren, después de que Job oró por sus amiguitos, dice la versión ampliada del hermano Jimmy, porque qué amiguitos, qué hermanos, qué hermanas tenía de la fe. Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió. Entonces, avanzamos. Número 3, Abraham. Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió, escuche y mire aquí, Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí en Génesis 12 vemos a Abraham sin H, ¿verdad? Sin ser procesado. En esa condición espiritual, Abraham descendió a Egipto cuando vino el hambre. ¿Qué ocurre cuando viene la escasez, la dificultad y no tenemos el Espíritu? Porque esa H de Abraham es el Ruach, es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué ocurre cuando no tenemos el Espíritu Santo y viene la dificultad y la estrechez? A buscar las estrategias de Egipto para sobrevivir, y abandonamos el proceso
en el que el Señor nos lleva. Nosotros somos los causantes que el proceso de Dios en nuestras vidas se detenga, se pause, se atrase o lo aceleremos. ¿Cómo lo aceleramos? ¿Cómo lo detenemos? ¿Cómo lo pausamos? Agarrando recreo, me salgo del trato del Señor y me voy al mundo, a Egipto. En Egipto yo voy a tener provisión. Así lo hizo Abraham sin H. Él descendió a Egipto. ¿Y qué es lo que hizo Abraham al descender a Egipto? Se dio a sus principios cristianos. Se apartó de la iglesia, se apartó del Señor, dejó de perseverar. Se manifestó lo que había en su corazón. Abraham sin H, le repito otra vez. Recuerda lo que dije en Deuteronomio 8, verso 2. Porque Él nos ha traído 40 años por este desierto para saber lo que habría o lo que hay en tu corazón, si habrías de obedecer o no. Y Abraham no. Abraham aquí se fue a Egipto. Descendió a Egipto. Mira, en su vida espiritual descendió. Descendió. Entonces, y como no obedeció o procedió según los mandamientos del Señor, no rompió el ciclo de maldición que traía o el círculo vicioso acerca de las lujurias o las maldades en el área sexual, porque acuérdese usted que Abraham viene de Ur de los Caldeos y allí todavía es Abraham sin H. Entonces traía cualquier cosa, cualquier tipo de maldiciones, porque venía de una tierra de idolatría. Entonces, ¿qué le ocurrió? La esposa de él fue entregada a Faraón. Sara. A Sara la tomó Faraón, hermano, y se acostó con ella. Pero acuérdese que Sara era estéril, no tuvo hijos. Acuérdese usted. Amén. El Señor después le da la promesa. Ya cuando don Abraham ha pasado el proceso de desierto, de humillación, ya entendió, ya aprendió los estatutos, como dijo David, ya recibió el Espíritu Santo, fue bautizado. El Espíritu Santo ya no es Abraham, ya es Abraham, porque Abraham significa padre enaltecido y Abraham es padre de multitudes. Entonces él primero andaba enaltecido. Abraham sin H era enaltecido, era un cristiano enaltecido. Pero después del proceso pasó de enaltecido a prosperado, a multiplicado. ¿Se acuerda usted lo que decíamos en Deuteronomio 1? A fin de que viváis y seáis multiplicados y que poseas la tierra que has de recibir, y juré a tus padres dártela, decía en Deuteronomio, creo que verso 1. Entonces Abraham, aquí vemos en qué momento de su caminar de humillación o de desierto estaba. Más bien diríamos en qué punto del camino de su recuperación estaba, porque descendió a Egipto, no rompió aquellas maldiciones que traía y le tocó entregar a su esposa a Faraón. Y a causa de eso, el Señor, oiga bien lo que hizo Abraham, el Señor hirió a Faraón. Y Faraón ya una vez con toda esa plaga que le vino en el tiempo de Abraham, hermano, no estamos hablando de Moisés, en el tiempo de Abraham, Faraón entendió, imagínese usted, ya con la plaga encima y todo, entendió que era porque era la mujer de él, de Abraham. Entonces, ¿qué fue a hacer? Y le decía que no rompió el ciclo y se repitió en su hijo Isaac. Isaac, el mismo círculo vicioso vino sobre él respecto a su esposa. Quiso atacarlo. Abraham no lo rompió. Mire que él descendió a Egipto y le entregó la esposa a Faraón. Buscó estrategias de Egipto, y avanzamos para terminar. Buscó riquezas en Egipto, a la manera de Egipto, a las estrategias de Egipto. O sea, las estrategias aquellas de el que no tranza, no avanza.
Entonces yo hago mi par de trucos para poder salir bien con esto y me libro y dejo de pagar y no, así no son los negocios y las empresas en el Señor, ¿verdad? Para salir librado, se fue a Egipto a buscar bienes, riquezas, la forma como hacían negocio, por hablar de la economía, torciendo los principios del Señor, siguiendo moldes del mundo. Y el ángulo que quiero que veamos hoy es que podemos fallar en la prueba, así como Abraham. Quiero ver eso también. Podemos fallar en la dificultad. Tranquilos. Entonces, como aplazamos la materia, la volvemos a llevar. Pero como somos de los que aprendemos, ¿verdad? En un tiempo atrás nos pusieron una prueba en algo y salimos mal. Fallamos, caímos en eso. Pero mire usted, Abraham no murió. Sí le pasó todo eso en el aprendizaje, pero después fue prosperado. Primero enaltecido, luego multiplicado en todo, ¿verdad? Entonces le cambiaron incluso el nombre, ¿verdad? Entonces, no nos volvamos enaltecidos. Hay que cuidar, ¿verdad? No ser enaltecidos. Y mire usted, veamos al hijo aquí. Aquí está Isaac, del Génesis 12 a Génesis 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Mire, el camino de humillación, de desierto, o de recuperación, mejor dicho, que le pasó a Abraham, le vino también a Isaac. ¿Por qué a Isaac? Porque está bajo la promesa. Nuestros hijos están bajo promesa, hermano. Nuestros hijos están marcados para pasar por el camino de la recuperación. Nuestros hijos van a recuperar todo honor, toda dignidad, todo éxito que no han logrado tener, lo van a recuperar. Entonces también el hijo, aquí Isaac, es metido en el camino de la recuperación también. Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo mete en un tiempo de hambre. Isaac, tú ven acá. En Abraham, en la generación de Abraham, hay unas cosas que no pude corregir en tu línea genética. Ven, contigo lo voy a hacer. Y mire, ve lo que pasa. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, así como Abraham sin H. No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Entonces, aquí vemos que vino un tiempo de apretura, de estrechez, de dificultad a Isaac, hijo de su padre Abraham, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Isaac, además de que tenía cobertura, tenía paternidad. Fue un cristiano diferente aquí. Desliguémonos de que era hijo y papá, ¿verdad? De carne. Aquí el asunto es que Isaac ya era un cristiano que tenía cobertura y tenía un padre. Entonces, mire cómo le fue a Isaac, diferente al cristiano que no tenía papá ni cobertura, hablando de Abraham. Entonces, Isaac, en esa cobertura y paternidad, tenía un maestro que le enseñó. Porque usted cree, Abraham, con todo lo que aprendió, con todo lo que sufrió, con todo lo que pasó, ¿se imagina usted? Qué tremendo. Si este era el hijo de la promesa, este era el hijo prometido, ¿verdad? Por el Señor. Entonces, y terminamos con esto. Abraham sin H no tuvo cobertura y descendió a Egipto, pero fue transformado y prosperado con juramento, porque el Señor le hizo juramento. El Señor ha jurado a nuestros padres y a nuestro padre Abraham, porque somos hijos de Abraham, queremos de ser prosperados. Y esto lo podemos ver en Isaac, y allí vamos nosotros en Isaac también. Qué bendición para Isaac, porque nuestros hijos son benditos. Nuestros hijos ya son benditos. En otras palabras, amado hermano, y a los padres les hablo, nuestros hijos ya tienen asegurado el éxito. Lo importante, que ellos aprendan los estatutos. Lo importante es que como padres les enseñemos el temor a Dios, les enseñemos la palabra de Dios, para que les pase a los hijos así como a Isaac. También podemos ver que en la generación de Isaac el Señor rompe aquel ciclo
porque le dice: no desciendas a Egipto. Y Isaac obedeció en no descender a Egipto. Y le dijo en el verso 3 y 4, mire: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Escucha, iglesia, lo que te dice el Señor. Habita como forastero en esta tierra, porque tú no eres de esta tierra, tú eres del cielo, estás en el mundo, pero no eres de este mundo. El Señor aquí te está hablando proféticamente a través de la palabra escrita. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Como forastero es como extranjero. No eres de acá, no eres terrícola, eres del cielo, iglesia. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre, iglesia del Señor. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, hay un padre que ya escuchó por nosotros y nos ha instruido, y guardó mi precepto. Mire, Abraham escuchó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Isaac habitó en Gerar, y Gerar es país montañoso. Gerar quedaba en la altura. Él no descendió a Egipto. Isaac quedó morando en la altura, en la altura. Entonces, amada iglesia, cierra tus ojos, ahí vamos a detenerlo acá. Que seamos entendidos en la palabra y en sus estatutos, que nosotros no somos de esta tierra, somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias te damos por el camino por donde nos has traído. Si ha sido camino difícil, camino de prueba, camino de dificultades, pero entendemos por tu palabra que es un camino para recuperar todo. Es un camino para ser prosperados y multiplicados. Es un camino para que seamos multiplicados, y también nuestra descendencia, así como se lo prometiste y a Isaac. Y ahí en ese capítulo 26, iglesia, usted puede ver que Isaac volvió a abrir pozos, y el cuarto pozo que abrió se llamó Sheba, y Sheba es juramento. 7 veces juramento. El Señor nos ha jurado prosperarnos y bendecirnos. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer y guardar sus mandamientos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que en nuestros corazones tú escribas, en nuestra mente y en nuestros corazones tú escribas tu ley, Señor, para que nunca más volvamos a olvidarla y que la guardemos siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Confesaré tu palabra y lo que tú harás en mí. Pacientemente esperaré tus promesas y sé que seguro harás cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que imaginé son las que viviré yo. Cosas que ojo no vio, Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó,
cosas que nadie jamás imaginó, son las que son las que vivirás tú, iglesia. Que dice al final del capítulo 8 de Deuteronomio que vas a ser prosperado y vas a ser multiplicado, y hay una tierra para ti donde fluye leche y miel, granados y olivos. Pero hay una advertencia en el verso 11 y 12 y dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. El verso 13 dice: y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Cuando seamos prosperados, cuando seas multiplicada, iglesia, cuando hayas recuperado todo, no nos olvidemos del Señor y de sus mandamientos y de sus estatutos. Amén, amén y amén, en el nombre de Cristo. Iglesia, y en sus casas, el Señor le guarde y le bendiga. El Señor alce su rostro sobre usted y tenga misericordia, y Él haga brillar su rostro y le dé paz abundantemente. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor le bendiga. Amén y amén. Gloria al Señor. cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que nadie